Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 16 de marzo, vamos a escuchar la palabra del Señor que está realmente muy interesante y dejarla que brille en nuestro corazón. El día de hoy tenemos la lectura, la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. Dice lo siguiente: En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me llegaba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá y entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares en donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 45 respondemos: Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Con nosotros está Dios, el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor, y Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. Y del Evangelio según San Juan escuchamos. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba a la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, estas dos lecturas muy interesantes que tienen que ver, si se fijan, el elemento común es el agua. Y entonces, pues lo más lógico y lo más sencillo para entender estas lecturas es que nos habla de las aguas del bautismo que son capaces de regenerar
lo que a lo mejor por nuestro pecado habíamos perdido. Entonces es un agua que purifica, si se fijan, es un agua, ese torrente va a purificar las aguas de ese mar lleno de sales, que suponemos que es el mar muerto, ¿verdad? Dice que era un mar lleno de sales y todo estaba muerto. Entonces pensamos que sea el mar muerto. Entonces esa agua es capaz de limpiar ese mar que al parecer está muerto. Entonces, si esa agua es capaz de limpiar ese mar que estaba muerto, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Y esa agua es por la que nosotros relacionamos con el bautismo. Las aguas del bautismo que nos purifican, nos restituyen como hijos de Dios y nos hacen acercarnos cada vez más a Dios, ¿verdad? Entonces, por un lado está esa situación del agua. Y por otro lado, está este texto muy conocido por muchos de la piscina de Bethesda, que pues se creía, ¿verdad?, que el ángel bajaba a esa piscina, eh, y que muchos de repente a lo mejor han visto esta relación. Hay un monumento hermosísimo en Nueva York que precisamente está prácticamente en el centro del parque, que es la piscina del ángel de Bethesda, haciendo referencia a este episodio, ¿verdad? Muchas personas no lo saben, pero es haciendo referencia a ese episodio. Y aquí lo interesante es esto. Yo no sé si se fijaron que, de acuerdo a lo que se creía y a lo que los judíos hacían, pues hoy era súper difícil llegar hasta donde estaba la piscina. O sea, solamente podían llegar aquellos que tenían o ayuda o que no estaban tan enfermos. Porque si se fijan, era muy difícil para este hombre que estaba paralítico. Si nadie le interesaba, pues él tampoco jamás iba a poder llegar a la piscina. Entonces, suena un poco también como esos convencionalismos que ahora tenemos, que solamente nos podemos acercar a aquellos que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, los que no tienen capacidad, como por ejemplo las personas que, según nosotros, viven continuamente en pecado, no se pueden acercar a Dios, pues son convencionalismos que nosotros hemos puesto y aparece una relación interesante ahí, ¿verdad? Entonces, pues entonces, ¿para qué está nuestra iglesia y para qué el amor de Cristo y la misericordia de Dios si nunca va a haber nadie que los ayude para llegar a encontrarse con Cristo? Así como este hombre, nadie le ayudaba para entrar a esta piscina. Entonces, se me hace muy interesante ese término porque yo creo que pasa mucho actualmente, que hay personas que no se acercan o no han podido acercarse a Dios porque o no les ayudamos o porque las consideramos que no son dignas o que no pueden hacerlo. Y cómo Jesús ve más allá. Hay algo en el interior de esta persona que Jesús ve y que él quiebra con todas las reglas establecidas, tanto la del sábado como este estereotipo de que solamente los que podían acercarse. Y Jesús se acerca y le dice, oye, ¿quieres curarte? Hay una escena donde, esta es una versión, ¿verdad? En otras versiones, este, bueno, más bien en la versión esta que estamos viendo, el hombre le dice a Jesús que pues que nadie lo lleva, etcétera. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Es decir, responsabilízate también de cargar con lo tuyo, ¿sí? Queda curado y adelante. Y hay una cosa interesante que aquí sale que dice, cuando se lo vuelve a encontrar Jesús, le dice, a ver, vete y no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Es que en el fondo Jesús veía algo que los demás tampoco veían. Los demás veían que estaba paralítico, pero también este hombre tenía algo interior que necesitaba ser sanado y Jesús estaba viendo eso. Entonces, yo creo que lo más importante de que tenemos que resaltar el día de hoy es que tenemos que aprender a mirar más allá de las apariencias de las personas o nosotros mismos aprender que si nosotros queremos ser sanados tenemos que experimentar una verdadera conversión. Y hoy por hoy podríamos entonces hacer un examen de conciencia y pensar si nosotros hemos logrado tomar nuestra camilla, es decir, ir cargando con las cosas que realmente nos pesan y emprender una nueva vida y pensar que no podemos regresar a la vida anterior, que tenemos que ir hacia adelante. Entonces, que eso también es algo interesante vivir en la cuaresma, que aprendamos que la conversión tiene que ser profunda y que tenemos que aprender a vivir y a caminar siempre hacia Dios. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.